Ya, amén. Vamos a empezar entonces este estudio bíblico, esperando que se unan más hermanos para poder ir avanzando con la clase. Vamos a empezar con una oración. Voy a pedirle a mi hermana Aida que esté orando para empezar el estudio. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Ante su presencia, Señor Jesús, yo le pido que usted pueda bendecir este trabajo que va dirigido, Señor amado, por nuestro hermano David. Puede usted, Señor, guiarlo, Padre bendito, darle la sabiduría, Señor amado, y a cada uno de nosotros, Señor, de igual manera abrir nuestras molleras, Señor, nuestro entendimiento, y Dios amado, para comprender mejor todo lo que es de su palabra. En sus manos, Señor, dejamos este trabajo y pedimos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús, bajo la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Tengo un cable aquí que se me olvidó conectar. Vamos a... el día de hoy lo que quiero es detenernos un poquito en lo que ya llevamos del curso. Y la idea sería ir aclarando dudas e ir haciendo como un resumen de todo lo que hemos visto ya en todas estas clases. Amén. Entonces, tenemos, esta sería la clase número 9, ¿ya? Y la idea es que hoy día primero revisemos si alguien hizo la tarea, hicieron la tarea. ¿Recuerdan la tarea? La Jessica la hizo. Pero, Jessica, ¿tú puedes hablar o no te escuchas en la grabación? Ahora sí. Ya. Habíamos puesto una genealogía. Bueno, si no la leyeron, igual son pasajes conocidos de la Biblia. Una era en Génesis, o sea, en Mateo capítulo 1, ahí la genealogía de Jesucristo. Ese era por un lado, y por el otro lado era Juan capítulo 1. Ya el inicio hasta el versículo 18. Y la idea era leerlo y tratar de vincularlo con lo que nosotros ya hemos estado viendo en el curso, a ver cómo lo podemos hacer para ir vinculando. Recordar que la historia de la Biblia es una historia que tiene un principio, tiene un final, y es una sola historia, hay una unidad narrativa, entonces tenemos que siempre entender todos los pasajes de la Escritura como parte de esta gran historia. ¿Ya? Entonces, Jessica, cuéntame cómo te fue ahí con la lectura. Bueno, en San Mateo primero habla, como usted dice, de la genealogía de Jesucristo y muestra cómo desde el inicio Dios preparó hasta llegar al nacimiento de Jesús y todo lo que viene detrás de... Yo no sabía que, por ejemplo, la familia de Jesús viene todo desde David, de toda esa familia, viene por parte de José. Yo no sabía eso. Y es por parte de José, como los familiares de él, así todas las generaciones, y habla como de la promesa, vi la promesa de la descendencia del profeta, o sea, del reino profetizado, que era Jesucristo finalmente, que era la llegada de él. Eso como en Mateo. Y pues no tenía mucho que sacarle yo a eso. Y en San Juan vi como Juan llama a prepararse a la llegada del Mesías. Pues, habla de este Mesías que era la luz en las tinieblas, que era más fuerte, que era el verbo y que después el verbo se hizo carne. Hablaba del reino profetizado. Yo lo vi así. Ya. ¿Alguien más leyó como para
que nos cuente cómo hizo los enlaces ahí con lo que nosotros ya hemos visto en las clases. ¿No? ¿Nadie más? Ya, bueno, pero de todos modos, Mateo, bueno, y la idea de las tareas es que también dentro de la semana estemos leyendo la Biblia, ¿ya? Porque no lo podemos dejar ahí, la lectura de la palabra solamente para lo que se lee en los servicios que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, hay que tratar de hacer nosotros mismos una lectura propia, ¿ya? De la palabra de Dios. Y en el caso de Mateo, hay cosas que llaman la atención ahí. Por ejemplo, empieza diciendo que estas son las genealogías de Jesucristo y después dice hijo de David e hijo de Abraham. Entonces, son dos puntos importantes dentro de la historia. Por el lado de Abraham, la promesa, y por el lado de David, el cumplimiento de todas las promesas, el cumplimiento parcial de todas las promesas. Entonces, ahí hay algo que son dos puntos que marca el evangelista en esta genealogía, ¿ya? Y después, al final de la genealogía, lo vuelve a marcar, ¿ya? Porque dice que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación de Babilonia, que también lo vimos, son 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Entonces, marca puntos importantes. Abraham, David, la deportación, ¿ya? Que es toda la decadencia que tiene este reino, que tuvo su punto más alto ahí con David y Salomón, y de ahí hasta Jesús hay 14 generaciones más. Entonces, esas cosas como que debieran tratar de llamarnos la atención. Y en el caso de Juan, tenemos que ir a mirar como cuando dice en el principio era el verbo, o sea, desde el principio, desde la creación, desde cuando se crea el huerto, de ahí se crea todo, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, este Jesucristo, ¿verdad? Que al final es el verbo, estaba presente ahí en la creación, ¿ya? Y el otro punto importante ahí también es el versículo 14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este Jesucristo, que también era el tabernáculo que habita con nosotros, o sea, en el Antiguo Testamento el tabernáculo era la presencia de Dios. Hay que recordar que ahí estaba el arca, y el arca era el estrado de los pies de Dios, ¿ya? Y entonces, este Dios, ¿verdad?, que estaba presente en la creación, ahora se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó, hizo su tabernáculo entre nosotros, así como habitó en el tiempo de Moisés en el tabernáculo, y de ahí habitó durante todo el tiempo hasta que Salomón edificó un templo, y ese fue el lugar donde estaba la presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios ya no está en el templo, está en Jesucristo mismo, ¿ya? Eso es como lo que debimos como haber visto respecto a esto, ¿ya? Y la hermana Jessica decía, bueno, esto es como el reino profetizado, ¿eh? El reino profetizado iba apuntando derechamente a Jesucristo. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el rey era Jesucristo, el templo era Jesucristo, y así todo era, lo vinculábamos con Jesucristo. Así que eso es importante, que cuando leamos la palabra de Dios tratemos de ir vinculando las cosas con toda esta historia de la redención, ¿ya? No nos quedemos solamente con unos poquitos versículos, sino que vinculemos con toda la historia, ¿ya? Para que entendamos bien cómo aporta a toda la historia de redención. Si al final lo importante del Evangelio es que viene a salvarnos del pecado, el pecado en el que cayó el hombre ahí en el huerto, ¿ya? Vamos a presentar, hermanos. Esperan un poquito, voy a
pasar a la presentación. Ya. Miren, la idea es que las clases anteriores yo he dado como poco espacio para que hagan preguntas, para que conversemos un poquito. La idea es que esta clase, que yo acá le puse un título, dice Resumen del Antiguo Testamento, porque cuando ya la clase pasada vimos el reino profetizado, hemos como abordado ya toda la historia del Antiguo Testamento. Entonces, la idea es hacer este resumen e ir conversando, que cada uno de nosotros también vaya aportando un poquito de lo que ha entendido, de lo que no ha entendido, de tal manera que podamos aclarar dudas y podamos aprovechar de ver cuánto también hemos aprendido cada uno de nosotros con este curso. ¿Ya? Entonces, tenemos los créditos de siempre y yo no sé si ustedes se acuerdan, aquí vamos a hacer un dibujo y acá, hermano, me gustaría que para facilitar la interacción, ya para que esto sea más como una clase, dejen su micrófono abierto o estén ahí rápidos para poder opinar y para poder hacer preguntas, ¿ya? Yo no sé, nosotros habíamos hecho aquí un esquema donde teníamos por un lado, al principio, la creación. Vamos a marcarlo. Desde la creación hasta el final del Antiguo Testamento, ¿ya? Que es como todo lo que nosotros hemos estado revisando hasta ahora, ¿ya? Y lo primero que nosotros vimos fue el huerto del Edén, el patrón del reino, le llamamos. ¿Quién quiere aportar un poquito que se acuerda de este patrón del reino, de este primer reino? ¿Ya? Creo que fue la clase número 3 esta. Ya tuvimos una clase donde vimos cuál era nuestra responsabilidad respecto al estudio de la palabra de Dios. Tuvimos otra clase como para ver cómo nosotros hacíamos la interpretación de los pasajes bíblicos. ¿Ya? Y de ahí en el capítulo 3 empezamos ya con la historia. ¿Qué cosa importante recuerdan ustedes de este patrón del reino, del huerto, antes de que el hombre cayera en pecado? Que era un lugar perfecto. ¿Ya? Era un lugar perfecto, ¿ya? Donde la palabra de Dios dice que él había hecho todo y todo lo había hecho bueno. Perfecto. ¿Ya? ¿Alguien más quiere opinar? Que Dios gobierna él su creación. Él es el que gobierna su creación. ¿Ya? Mira, ahí ya van dos cosas importantes. Cuando nosotros decimos que Dios todo lo hizo bueno, significa que no hay nada malo dentro de la creación. A veces hay filosofías que entienden que todo lo que tiene que ver con el hombre interior es bueno y todo lo que tiene que ver con la carne, con lo material, es malo. ¿Ya? Entonces ya ahí Dios nos marca algo. No, todo es bueno, todo es bueno. ¿Ya? Y bueno, ¿qué era lo que decía la hermana Jessica? Que, claro. Ya, y ahí hay otra cosa importante, ¿ya? La creación completa es de Dios, ¿ya? Entonces, a veces cuando leemos el Antiguo Testamento, nosotros tenemos la idea de que Dios era el Dios de Israel, pero no, Dios es el Dios de toda la tierra, ¿ya? Si bien toma a Israel como un siervo para que cumpla un propósito, ¿ya? De mostrar a este Dios, de ser un pueblo santo, Dios sigue siendo el Dios de toda la tierra. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante había acá en el reino, en este reino perfecto? ¿Alguien recuerda otra cosa? Ya, eso también es importante, ¿ya? El hombre está hecho a semejanza de Dios, ¿ya? Hoy día está muy de moda
la gente que trata de igualar al hombre con los animales y dicen que tienen un valor igual, semejante, pero no. Dios al hombre lo hizo con una dignidad diferente, ¿ya? Entonces, el hombre es más importante que los animales, ¿ya? Aunque a mucha gente esto no le guste, como que dicen, no, no, si todos somos animales, todos somos iguales. No, el hombre tiene una dignidad diferente porque está hecho conforme a la imagen de Dios. Entonces, de aquí nosotros vamos al tiro de inmediato, ¿verdad? Sacando muchas cosas que tenemos que tener clara para entender el resto de la escritura. ¿Alguien más recuerda otra cosa que pueda destacar aquí del reino Dios perfecto? trabajó ahí como dice Juan, en el principio era el verbo era Dios, y hubo toda la creación, la Trinidad estuvo en la creación de todo. O sea, la presencia Sí. de la Trinidad, de la Trinidad en su conjunto, en la creación, y esa misma presencia después nosotros la vemos en la obra del Evangelio, donde el Padre, ¿verdad?, envía al Hijo, el Hijo muere, el Hijo tiene una vida perfecta, y esa justicia es imputada a nosotros, y muere también por nuestros pecados, y el Padre lo resucita, ¿verdad?, porque queda satisfecho. Jesucristo cumple la justicia de Dios, y Él castiga todo el pecado de sus escogidos, ¿verdad?, en el Hijo. Y después ambos, ¿verdad?, envían al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, para que nosotros podamos entender el Evangelio, para que podamos volvernos a Cristo. Entonces, hay una obra trinitaria, así como la hubo ahí en la creación, también en el Evangelio, en nuestra salvación. Por eso es que nosotros decimos la salvación es de Dios, de principio hasta el fin, ¿ya? Siempre es de Dios. Ya, yo creo que por ahí estamos. No sé si alguien quiere aportar algo más de este reino perfecto. No estaba relacionado en esta parte el tema de las relaciones perfectas de Dios con el hombre. Ya, ese es un tema muy importante, se nos estaba quedando, ¿ya? Hay relaciones perfectas en este reino, ¿ya? Entonces, Dios se relaciona, o el hombre se relaciona con Dios de manera perfecta, ¿ya? Hay que entender que el huerto era una especie de santuario, ¿ya? Donde el hombre podía interactuar con Dios, podía adorar a Dios, y este huerto después de la caída, tiene una versión ahí en el tabernáculo, ¿ya? Donde también es Dios, es el hombre que interactúa con este Dios, pero ya era distinto, porque ahí el hombre ya había caído en pecado, ¿verdad? Y no había una relación perfecta, tenía que entrar solamente el sacerdote a entregar la ofrenda, todo eso. Entonces, todo esto, hermano, es importante, ¿ya? Habían relaciones perfectas, entre los hombres habían relaciones perfectas, el hombre con la mujer tenían relaciones perfectas, ¿ya? Yo tengo una duda con eso. ¿Esa relación perfecta está relacionada a que no había pecado? Porque, por ejemplo, Moisés hablaba directamente con Dios. Entonces yo lo asociaba a eso, con que Moisés también tuvo una relación perfecta con Dios, pero no sé si está bien relacionado. No, porque la verdad es que Dios usa a Moisés como un siervo de él para lograr un propósito. Y él se relaciona con Moisés, pero no hay una relación igual con el resto del pueblo, ¿ya? Y hay que recordar también que Moisés, ¿verdad?, en algún momento dice que él le vio como la espalda, ¿verdad? No podía él estar delante de la presencia de Dios, ¿ah? Hay que recordar que todo el tiempo que él estuvo en el monte, ¿verdad?, su rostro resplandecía, ¿verdad? Y cuando él bajaba, la gente se asustaba, ¿ya? Entonces, esa perfección, ¿verdad?, podía de alguna manera lograrse, pero no completamente, ¿ya? Lo otro que yo iba a decir, las relaciones entre hombre y mujer también eran perfectas. Hoy día existe toda una rivalidad ahí entre hombres, mujeres, el feminismo, ¿verdad? Eso no existía en el huerto del Edén, ¿ya? Entonces habían relaciones perfectas. El hombre también se relacionaba de manera perfecta con la tierra,
después de que cae en el pecado, ¿verdad? Porque al hombre le habían ordenado que él labrara la tierra, ¿ya? Pero después, cuando cae en pecado, ¿verdad? Dice, bueno, con el sudor de tu frente, vas a tener que trabajar. Entonces, hay una serie de cosas que cambian después de la caída, ¿ya? Entonces, por eso es que ahí hablamos del patrón del reino, un reino perfecto, ¿ya? Yo creo que hasta ahí con este reino perfecto, ¿ya? Este reino perfecto que Dios hace para habitar con el hombre, ¿ya? Y hay algo importante ahí también, que el hombre, ¿verdad? Como imagen de Dios, tenía que él gobernar, el gobernar sobre las otras especies, sobre todo, ¿ya? Entonces, eso también es parte de este reino, ¿ya? Que tiene un lugar especial, particular, el hombre, ¿ya? Después, ¿qué pasó después? Después, ¿qué es lo que vino? Vino la caída, ¿ya? Y de ahí tenemos todo un prólogo, ¿ya? Entre Génesis 3, cuando es la caída, pero después viene Génesis 4 al 11. ¿Quién recuerda qué cosas ocurrieron acá en este transcurso de tiempo? Es la caída del hombre, o sea, primero habla de la caída con Adán y Eva y después como que se reafirma esa caída con el homicidio de Abel. Eso yo me acuerdo. Claro. Aquí nosotros decíamos, estos capítulos lo que nos muestran es que el hombre sigue pecando. No es que fue algo puntual el pecado de Adán y Eva, sino que fue algo de continuo, ¿ya? ¿Qué otras cosas pasan acá entre el capítulo, hablemos entre el capítulo 4 y el capítulo 11 de Génesis? ¿Qué otras historias vemos acá? La Torre de Babel. Antes de la Torre de Babel, ¿qué pasó? Noé, el diluvio. El diluvio. Y eso es una muestra de que el hombre cada día se hizo más malo hasta que ya Dios decidió, ¿verdad?, destruir todo, salvo a Noé y a todos los animales que entraron con él en el arca, ¿ya? Pero es una muestra de que el pecado se fue acentuando con el correr del tiempo, ¿ya? ¿Qué pasa en el capítulo 3? Hay una promesa ahí importante. En el capítulo 3. ¿Quién recuerda qué promesa sale ahí del juicio que Dios entrega a la serpiente? Claro, que iba a llegar él, que iba a aplastar la serpiente, ¿verdad? El que iba a aplastar la serpiente, el aplastador de la serpiente. Ahora, yo ahí hacía una pregunta, decía, Eva, ¿qué pudo haber pensado? ¿Quién iba a ser ese aplastador de la serpiente? Uno de sus hijos. ¿Cierto? Uno de sus hijos, y a lo mejor ¿en quién puso su mirada, ¿verdad? En el hijo mayor, en Caín. ¿Y qué es lo que pasa? Caín mata a Abel, y se quedan sin el aplastador de la serpiente. Y después viene otro hijo, Set, ¿ya? Y ahí entrábamos nosotros en el capítulo 5, que decíamos, este es el capítulo de la muerte. Porque siempre termina mencionando ahí una serie, la primera genealogía que nosotros vemos, y dice, y murió, ¿verdad? Set vivió no sé cuántos años y murió, y después engendró a no sé quién, y ese vivió otra cantidad de años y murió, y murió. Llama la atención el padre de Noé, que dice, bueno, cuando engendra a Noé, dice, a lo mejor este es el que nos va a liberar de la maldición que tiene la tierra a causa del pecado. Entonces, todos ellos estaban recordando esa promesa. Y todos ellos estaban esperando al que iba a aplastar la serpiente, pero el que iba a aplastar la serpiente nunca llegaba. Todos los hombres, ¿verdad?, morían y no llegaba el que iba a aplastar la serpiente. ¿Alguien recuerda algo más de esta parte de la historia? Anímense, hermanos, aporten ahí dentro de lo que ustedes recuerdan. Un pacto. ¿Algún pacto? ¿Ya qué pacto se acuerda?
No, pues hubo un pacto de Dios con el hombre, que no iba a destruir más Claro, la tierra con agua. el pacto con Noé, ya que básicamente le ordenaba al hombre lo mismo que le había ordenado a Adán en el huerto. ¿Ya? Fructificar, Claro, era multiplicarse, fructificar, fructificar. ¿ya? Y ahí también añade lo que dice nuestro hermano Patricio, que es que ya Dios se compromete a no destruir nunca más. Pero dice, no destruir nunca más con agua, ¿ah? La tierra. ¿Ya? Y ahí está la señal del arco iris, ¿ah? Como para que el hombre recuerde esa promesa que Dios hizo un día. ¿Ah? Cada vez que aparece un arco iris después de la lluvia, el hombre puede recordar la promesa de Dios. ¿Ya? Y bueno, ahí más o menos tenemos cubierto el pasaje, ¿verdad? Otra cosa importante que vimos ahí es que siempre las generaciones se van separando en una generación, ¿verdad? De hombres impíos y una generación de hombres justos. ¿Se acuerdan? Ahí también, David, podemos encontrar el primer sacrificio que hizo Dios al matar animales para cubrir a su creación. El primer sacrificio de la Biblia. Claro, y aquí están muy presentes los sacrificios. ¿Ah? El primero lo hace el mismo Dios para cubrir con pieles, ¿verdad? Con túnicas la desnudez de Adán y Eva. ¿Ya? Entonces ya hay una señal de que el pecado, ¿verdad? Iba a tener que ser cubierto con los sacrificios. ¿Ya? Pero después también lo vemos, ¿ah? Lo vemos en la ofrenda de Abel, también, ¿ah? Un sacrificio, y lo vemos también en el arca, cuando Dios le ordena, ¿verdad?, llevar más animales puros al arca para poder hacer los sacrificios. ¿Ya? Entonces eran como siete parejas de animales puros, ¿ya? Para poder hacer los sacrificios. Entonces ya empieza Dios a mostrar que Él iba a trabajar con el hombre y se iban a cubrir sus pecados a través de los sacrificios. Amén. Hasta aquí con la caída, ¿ya? Pero lo importante acá, Dios hace algo perfecto, el hombre cae en el pecado y después de que cae en el pecado, lo único que nosotros vemos en estos primeros capítulos de Génesis es pecado, ¿ya? Es pecado, es maldad, el hombre haciendo lo malo, ¿ya? Y si bien hay una línea de hombres justos, esos hombres justos igual son pecadores, ¿ah? Y esos hombres justos ahí terminan con Noé, pero de los descendientes de Noé también. Se separa una línea de hombres justos con otra de hombres injustos, ¿ya? Después, ¿quién aparece en la historia? Después de todo esto, ¿quién aparece acá en la historia? Ya, hermanos. Después de Noé, ¿quién aparecería? ¿Personaje importante? Abraham. Abraham, ya. Abraham que estaba en la genealogía de Mateo capítulo 1, ¿ya? Porque decía Jesús era hijo de David, hijo de Abraham, hijo de estas dos personas, ¿ya? Y acá nosotros ya hablamos del reino prometido. ¿Se acuerdan? Cuando vimos a Abraham, vimos el reino prometido. ¿Cuáles eran esas promesas? Descendencia. Una descendencia. Incontable. Como la estrella del cielo y la arena del mar, o sea, incontable. Una descendencia numerosa, ¿verdad? Que no se podía contar. ¿Ya? Una bendición, dice la hermana Jessica, ¿verdad? Una bendición, y aquí es importante, una bendición que iba a abarcar a toda la tierra, a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. ¿Ya? Entonces, en la promesa con Abraham viene una bendición porque dice, en ti serán benditas, o en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y tierra o no? Me parece que... ¿Y tierra también? La tierra, sí, también le ofrece una tierra, Canaán. ¿Ya? Y hay otro elemento acá. ¿Gobierno o reino? No sé cuál de las dos.
el reino, ¿verdad? El reino. ¿Ah? Y después se va haciendo más claro, ¿verdad? Cuando Dios empieza a repetir esta promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad? Y a toda la descendencia, que iba a haber un rey. ¿Ah? Recuerden que cuando Jacob ahí le entrega su bendición a Judá, que no era el mejor de todos sus hijos, ¿verdad? Le dice a Judá: el cetro nunca se apartará de tu descendencia, ¿ya? Entonces, por ahí va a venir el reino, y por ahí va a venir el rey, ¿ya? ¿Qué otra cosa se puede destacar aquí de esta, al menos de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, hasta José? ¿Qué cosas se pueden destacar acá en la historia? Confianza en Dios, me dicen por acá. Bueno, ahí yo veo que hay ni tanta confianza en Dios, porque Abraham, al tiro, a pesar de que le dijo Dios que iba a venir una descendencia grande, él no confió nada mucho, porque tuvo un hijo con Agar, entonces Sí. no creyó tanto a lo que... Es como lo mismo que pasó en el principio, le creyó a la mujer y confió más en lo que decía la mujer, que en esa incredulidad, y tuvo un hijo con una sirvienta, a pesar de que Dios ya le había prometido una descendencia. O sea, ¿cómo nos muestra la Biblia a los patriarcas? A estos hombres que igual uno dice, bueno, Abraham tuvo fe porque le creyó a Dios, ¿eh? Salió de su tierra, de su parentela, a seguir un Dios que él no conocía. ¿Eh? Este era un Dios que él adoraba a otros dioses, ¿ya? Y de repente se le aparece este Dios y él lo sigue, pero siempre está la incredulidad del hombre. ¿Ah? Entonces, se muestra a los patriarcas no como hombres así tan excelentes, sino que llenos de errores, llenos de faltas. ¿Ya? Entonces, vemos por el lado de Abraham también en algún momento presenta a su esposa como su hermana, ya poniendo en riesgo la promesa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la podían tomar otros hombres, ¿verdad? Y tener ellos descendencia de su esposa. Y pasó lo mismo con Isaac. También en una ocasión hizo lo mismo con su esposa Rebeca. ¿Ya? Abraham lo hizo 2 veces incluso. ¿Ah? Hay dos situaciones con Abraham muy similares. ¿Ya? En el caso de Isaac se muestra algo. Isaac tenía una debilidad por la comida. ¿Ah? No sé si se fijan que tanto Isaac como Esaú tenían una debilidad por la comida. ¿Ah? Entonces, cuando Esaú vende su primogenitura por un plato de lenteja, y después cuando Isaac le dice a Esaú, bueno, anda a prepararme, anda a cazar y prepárame un guiso. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar la bendición. O sea, como que dijo, y también en otra parte se menciona, se dice que Isaac amaba más a Esaú porque le gustaba comer de la casa de Esaú, ¿ya? Pero Raquel, o sea, Rebeca amaba más a Jacob. ¿Por qué? Porque también ahí había una promesa. ¿Ah? El menor servirá, o sea, el mayor servirá al menor. Y vemos que también ahí el matrimonio se empieza a quebrar. ¿Ah? Uno toma más cariño por un hijo y el otro por el otro. ¿Ah? Pero ahí llama mucho la atención que Isaac, ¿verdad?, que tenía que cuidar la promesa, no hace caso a Dios y ama más a Esaú. ¿Ya? En el caso de Jacob pasa lo mismo, él ama más a José, pero finalmente Dios, ¿a quién le entrega la bendición? Se la entrega a Judá, que era como, y que había tenido toda esta historia con Tamar, su nuera, ¿verdad? Una historia bastante extraña, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, Dios toma a Judá, ¿ya? A pesar de que Jacob era un mentiroso, era un suplantador, igual Dios ama a Jacob. Entonces, ahí vemos que Dios hace conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de los hombres. Y los hombres se pasan equivocando. ¿Ya? Isaac toma favoritismo por Esaú, pero la promesa viene por Jacob. ¿Ya?
Y Jacob toma favoritismo por José, pero la promesa viene por Judá. Entonces, se dan cuenta que ahí ya la Biblia nos muestra que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. ¿Qué otra cosa nos llamó la atención acá dentro de este periodo de los patriarcas? Nada más. Ya, ¿qué es lo que pasa después de Abraham? Hay algo importante en la promesa de Abraham. Eso que iba a decir, hermano David, sí, que a través de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y Dios dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Y bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron, maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una promesa muy bonita y por él, ¿verdad? Por esa gran fe, es que todos somos hijos de esa fe también, de la misma fe de él. Claro, entonces ahí hay un punto importante, ¿ya? Viene una bendición, viene una bendición. Recordemos que el hombre ya cayó, pero Dios está con toda esta historia restaurando su reino, ¿ya? Y ese reino, ¿verdad? Tiene una bendición asociada a esta promesa. ¿Alguien recuerda cómo es que Dios hizo pacto con Abraham? Ahí hay algo importante en el capítulo 15 de Génesis. La circuncisión antes de la circuncisión. ¿Quién recuerda de qué manera Dios hace el pacto? Hay una escena ahí con unos animales, no sé si se acuerdan. A ver, hermano Luis se acordó. Hermano Patricio. Los animales que pasan, o sea, Jehová pasa por el medio de los animales, el mismo dice, claro. juro por mí mismo, dijo. Porque no puedo jurar por nadie. O sea, el significado de esa acción que Dios hace, ¿verdad? Es que Él está jurando. Está jurando. No es él en el fondo está diciendo, la promesa yo la voy a cumplir porque yo estoy jurando por mí mismo. ¿Ya? Hebreo, esta situación la aclara, ¿verdad? Dice que Él juró por dos cosas inmutables. Entonces, jura por Él mismo y pone un juramento. ¿Ya? O sea, ya la palabra de Dios es como una señal de que el pacto no se va a quebrantar, pero acá Dios dice, bueno, Dios, yo voy a hacer juramento de que yo voy a cumplir. ¿Ya? Entonces, esta escena de los hombres que partían los animales para hacer un pacto, y ambos pasaban por entre medio, era como que ellos decían, Jehová me parta en dos, igual que estos animales, si yo no cumplo con este pacto. Entonces, aquí es Dios el que hace la promesa. Entonces, es una escena súper fuerte y muy bonito, porque al final es Dios el que hace cumplir la promesa. ¿Por qué? Porque Él ya había puesto un juramento. No debería haber duda en el hombre de que Dios va a cumplir esa promesa. ¿Ya? Entonces, después viene toda una historia de salvación que termina o de cumplimiento de las promesas, ¿ya? Que termina en David, pero ahí hay una narración muy importante que es cuando Dios saca al pueblo de Egipto, ¿ya? Dios lo rescata. ¿Qué aspecto importante hay ahí en ese rescate que Dios hace del pueblo? ¿Ya? Y yo cuando en este diagrama, ¿verdad? Pongo una flechita para arriba, es porque la historia va progresando al cumplimiento de las promesas. ¿Qué cosa podemos hablar de cómo Dios rescata a Israel? Elige también a un hombre y lo salva de todo, de chiquitito. Ya, elige a Moisés, ¿verdad? Y ahí es importante que nosotros cuando prediquemos de ese pasaje de la Escritura tengamos claro de que Dios escogió a Moisés para cumplir una misión. ¿Ya? Muchas veces nosotros decimos, bueno, es que así como Dios cuidó de Moisés, puede cuidar de ti, pero también alguien podría decir,
¿por qué Dios no cuidó al resto de los niños que estaban muriendo, ¿verdad? En ese mismo momento, ¿ya? Entonces, ahí es importante ver cuáles son los propósitos de Dios con la historia. ¿Cómo libera Dios al pueblo? Anímese, hermano, no sea tímido. ¿Ah? Con fuerza, tuvo que, aunque endureció el corazón del faraón, igual Dios apoyó ahí con todas las obras que hacía, mandándole muchas, ¿cuánto eran? Plagas, las plagas. Las plagas, tuvo que convencer a puras plagas. Ya, ¿quién se acuerda de la última plaga? ¿En qué consistía la última plaga? La muerte del primogénito. Ya, la muerte del primogénito. Eso. ¿Y cómo Dios salva a su pueblo de esta plaga? ¿A través de qué? A través de marcar las puertas con la sangre. Claro, con la sangre del cordero. ¿Ya? Y ese cordero a qué viene apuntando, ¿verdad? Cristo, Jesús. A Cristo. Entonces, es importante. Hay una palabra que de repente nosotros la sacamos un poquito de contexto. ¿Ustedes recuerdan el episodio de Abraham cuando va a sacrificar a Isaac? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Abraham ahí? ¿Ah? Cuando no había cordero, ¿ah? Isaac le pregunta, oye, pero llevamos todo, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero no hay cordero. ¿Qué es lo que dice Abraham ahí? Dios proveerá. Dios proveerá. Jehová se proveerá de un cordero. ¿Ya? Ahora, nosotros cuando esto lo sacamos de contexto, este versículo nos sirve para todo, ¿verdad? Dios puede proveer cualquier cosa, ¿ya? Pero si lo dejamos en el contexto en el que se da, ¿cuál es el contexto? Dios va a proveer de un cordero. Y ese cordero es el que nos va a salvar de nuestros pecados. Amén. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante siempre ver en qué contexto está la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque podemos llegar a conclusiones que no son. ¿Ya? Entonces, Él va a proveer un cordero. ¿Ya? Ahí ya lo había mostrado con Isaac y ahora lo vuelve a mostrar. ¿Ya? Con la sangre de este cordero, ¿verdad? Es que Él está dando la salvación a su pueblo. ¿Ya? Entonces, todos vamos viendo que empieza a apuntar a alguna parte, ¿verdad? Estos sacrificios que el hermano Luis decía, empezaron acá en el huerto del Edén, ¿ah? Cuando el hombre, después de haber pecado y de ser expulsado, Dios le pone sus túnicas, ahí empiezan los sacrificios, ¿ah? Con un sacrificio también Dios lo protege de esta plaga de la muerte de los primogénitos, y la historia sigue avanzando hasta llegar al verdadero sacrificio. ¿Ya? Porque todo esto es sombra de lo que había de venir. Todo esto es sombra. ¿Ah? Es un tipo de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, y lo otro, nosotros vemos que después lo saca con poder, abre el Mar Rojo. ¿Ya? El pueblo en el desierto empieza a protestar, a reclamar. ¿Ah? Y ahí hay un juicio de Dios entre medio de esta línea que va en ascenso, ¿verdad? Hay momentos que puede ir ahí en descenso, pero Dios sigue cumpliendo sus promesas, ¿ya? Y finalmente Dios cumple la promesa, le entrega la tierra, ¿verdad? ¿Hay paralelismo ahí entre la historia de Josué y la de Moisés? José, sí. ¿Ah? ¿Qué paralelismo vemos ahí entre Josué y Moisés? ¿O dentro de lo que Dios hace? ¿Ah? Nosotros recordamos que abrió el Mar Rojo, ¿ah? Con Moisés, para que el pueblo pudiera arrancar de Egipto. Pero después, para poder entregarle la tierra, abre el río del Jordán, detiene las aguas, y también ahí el pueblo pasa en seco. ¿Ya? Bueno, en el Sinaí, ¿ya? Cuando Dios entrega las tablas de la ley, ¿qué cosa importante hay en este evento para nosotros? ¿Ya? Dios ahí nos muestra de que Él quiere un pueblo
de gente santa, de sacerdotes y gente santa. A veces nos aburrimos de leer todas estas leyes, pero es porque Dios es un Dios santo. Y él iba a habitar en el tabernáculo, ¿verdad? En medio de un pueblo pecador. Entonces, ¿cómo podía habitar ahí en medio de un pueblo pecador? Gracias a los sacrificios. ¿Ya? Y así la historia va creciendo, va aumentando, ¿ya? Hasta que llegamos a la llegada del rey, ¿ya? ¿Y quién es este primer rey? Al menos el rey de acuerdo al corazón de Dios. ¿Quién era? ¿Ya? David. David, ¿verdad? Este es el rey conforme al corazón de Dios. Y Dios también hace un pacto ahí con David. ¿Quién recuerda que... Esto igual lo vamos a ver en otras diapositivas que tengo, pero... ¿Quién recuerda cuál era ese pacto algunos elementos de este pacto con David? Que su hijo iba a construir el templo, o sea, sí, el templo. Sí. Promesa, y otra que parece que, no me acuerdo, que decía él iba a construir un templo para él, algo así. El Señor iba a construir uno para él. Claro, David quería hacerle casa a Jehová. Eso. Él quería construir un templo. Pero Jehová en ese pacto le dice, bueno, yo te voy a construir una casa a ti. O sea, y ahí dando a entender de que iba a salir todo un linaje de reyes, ¿ya? Y que uno de sus descendientes le dice que iba a firmar el reino. ¿Ya? Siempre apuntando, ya sabemos a dónde, ¿verdad? Entonces, el reino, ¿verdad? Tiene su punto más alto, ¿verdad? Con Salomón, que es el que construye finalmente el templo, ¿ya? Y en la época, al menos en la primera parte del reinado de Salomón, el reino, ¿verdad? Es un reino próspero, ¿verdad? Hay muchos recursos, mucho oro, está el reino en su mejor momento. Alguien podría decir, bueno, este quizá es el final de la película, ¿ya? Llegamos al final de la película y va media hora nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Estamos en el punto cúlmine del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que ocurre después? ¿Y por qué también, aquí vamos a avanzar un poquito, por qué a este reino, ¿verdad?, le llamamos el reino parcial y no el reino completo? ¿Ya? ¿Qué pasa después? Aparecen Salomón. las tribus, ¿no? Sí. A ver, Salomón peca. ¿Qué sigue ocurriendo en la historia después? Es que aparecen los jueces en esa parte, ¿no? No, los jueces son anteriores al rey. ¿Ya? Los jueces... a ver si podemos ordenar así como en términos de personaje la historia, ¿ya? Está Abraham, está Isaac, está Jacob, está José. El pueblo llega a Egipto y ahí está Moisés. Después de Moisés viene Josué. Josué entra a la tierra, ¿ya? Y ya están habitando en la tierra, y después vienen los jueces, antes del rey. Y recuerden que en el libro de Jueces, ¿qué era lo que se decía? En este tiempo no había rey en Israel. Y cada cual hacía lo que quería. Reportando la necesidad de un rey. Y después llega el rey. ¿Ya? Mire, para darle una pista, voy a avanzar un poquito la presentación. ¿Qué es lo que dice acá? Las tribus se separan. ¿Eso era lo que quizás quería decir la hermana Jessica? Sí, porque aparece Judá y Israel, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa después de Salomón? Salomón empieza a pecar, toma muchas mujeres extranjeras y empieza a adorar a sus dioses. Y ahí después de cuando tiene que tomar el hijo de Salomón, el reino, ¿qué es lo que ocurre? Se divide el reino. Por un lado tenemos, ¿qué reino tenemos por un lado? Judá e Israel. ¿Ya? Y así se nombran, Judá e Israel.
Y con Judá se queda la tribu de Benjamín y todas las otras 10 tribus se quedan como el reino de Israel o el reino del norte. Tiene esos dos nombres. ¿Qué pasa después? Hay un evento importante después. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Se vuelve a Dios? No se vuelve a Dios. ¿Ya? Empieza a pecar. ¿Ya? Ustedes cuando leen el libro de Reyes, de Crónica, lo único que ve es reyes malos y de repente algún rey bueno, pero no era capaz de hacer volver a todo el pueblo a adorar a Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios coloca un juicio. Y en ese juicio, primero el reino de Israel o el reino del norte se va al exilio con los asirios y posteriormente el reino de Judá se va al exilio con los babilonios. ¿Ya? ¿Quiénes aparecen acá en este periodo? Los profetas. Los profetas, muy bien. ¿Ya? Los profetas, estos profetas escritores que llamamos, ¿ya? Que se diferencian un poquito de los profetas que estaban antes, ¿verdad? Porque dejaron su mensaje escrito. ¿Y qué es lo que empiezan a hablar estos profetas? ¿Se acuerdan el mensaje que ellos entregaban? Era juicio, ¿verdad? Ellos mostraban el pecado de Israel, iban adelantándole que iba a llegar un juicio, ¿ya? Pero que Dios finalmente iba a entregar también una salvación, ¿ya? Entonces, antes de pasar a los profetas, claro, antes de pasar a los profetas, tenemos esta historia de Israel, ¿ya? Israel que empieza aquí con Abraham, empieza a progresar el reino hasta llegar al reino parcial con David y Salomón, y después el reino empieza a decaer, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que podemos ver acá dentro de esta historia? Que por un lado tenemos la salvación que Dios entrega y por otro lado el juicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pueblo ha pecado. Recordemos acá que acá cuando Dios entrega la ley a Moisés, dice, bueno, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, ¿verdad? Entonces, él muestra que él ya los salvó y por eso le está dando una ley para que ellos vivan como gente santa. En el caso nuestro pasa lo mismo. Nosotros estamos en un periodo de la iglesia, ¿verdad? Donde Dios ya nos salvó, Jesucristo ya murió por nosotros, pero nosotros también somos llamados a santificarnos, ¿ya? No para ganar la salvación, sino que porque ya Dios nos ha entregado la salvación, ¿ya? ¿Alguno de los aspectos del mensaje de los profetas? ¿Se recuerdan de qué cosas hablaban ellos? Hermanos. Hablaban de juicio contra los reyes, contra la gente que era maligna, que sí, eran súper directos en la maldad del hombre, y eso ellos hablaban, y por eso los odiaban, eran tan odiados en esos tiempos, porque ellos decían claramente los pecados de las personas. Ya, muy bien. Algunas figuras que ellos mostraban. Los profetas hablaban en distintos tiempos. No te como alcancé. preexilio, cuando estaba... Sí. ¿No me escucha? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Te escucho. Es eso, que los profetas como que hablaban en distintos tiempos, uno antes de la captura, después, durante, entonces como eran distintos tonos de profetizar. Claro. Hay profetas que le hablaron a Israel antes del exilio y ahí ellos estaban ahí denunciando el pecado de Israel y estaban adelantando que iba a venir el exilio. ¿Ya? Iba a venir una nueva cautividad, así como el pueblo estuvo cautivo ya una vez en Egipto, iba a venir una nueva cautividad, pero también hablaban de que iba a venir después un nuevo éxodo. ¿Ya? Ezequiel y Daniel hablaron en el exilio.
Y ellos le mostraban al pueblo todos sus pecados y por qué ellos estaban ahí, en esa situación. Pero también daban un mensaje de esperanza, que iba a llegar una salvación. Ya, ellos hablaron también de un nuevo pacto, ¿cierto? Un nuevo templo, un nuevo rey. Todas las cosas que nosotros ya habíamos visto acá en la historia de Israel, ¿verdad? Dios la iba a hacer nueva, ¿ya? Así como Dios hizo un pacto acá con Moisés, ¿ya? La ley, que le dio la ley, Dios ahora iba a hacer un nuevo pacto. ¿Qué características tenía este nuevo pacto? ¿Se recuerdan? Tenía unas características. La otra ley estaba escrita en piedra. El nuevo pacto en la salvación por fe, que el Espíritu Santo vendría a un corazón que creyera en el que había sido levantado en el madero de la cruz. Es un nuevo pacto en comparación a las leyes en donde no moraba el Espíritu Santo, no había convención por ese aspecto, sino que eran escritas en las tablas para que pudieran obedecer a esas leyes, decretos y estatutos, a diferencia después del nuevo pacto que viene a través de la salvación de Jesucristo, a través de ese que hablaba Juan el Bautista, que vendría y que bautizaría con Espíritu Santo fuego. No sé. Ya, bien, bien. Pero hay una imagen que ocupa Jeremías de este nuevo pacto. Dice que va a estar escrito ¿dónde? Los corazones. En el corazón, en la mente, ¿verdad? Ya no iba a ser como el antiguo pacto, ¿verdad? Que está escrito en una tabla, y el pueblo no era capaz de cumplirlo, ¿verdad? Pero ahora, y eso también mostrando que iba a venir una ayuda en nuestra santificación a través del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, esa es la historia que nosotros hemos visto hasta ahora, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí toda esta historia de Israel, de salvación y de juicio, en realidad es sombra de lo que va a venir, ¿ya? Dios cumple sus promesas, pero esas promesas se cumplen parcialmente porque después, por el pecado del hombre, ya viene el juicio, ¿ya? Y esto nos muestra también, y dentro de la predicación de los profetas, ¿verdad? Que estaban apuntando más arriba, ¿verdad? El pueblo estaba por acá abajo sufriendo, ¿verdad? Todas las penalidades. Los profetas estaban apuntando mucho más arriba, ¿ya? Mucho más arriba. Pero esta también es como una forma de que, como nosotros tenemos que predicar también el Evangelio, mostrando el pecado, ¿ya? Mostrando la salvación, ¿ya? Pero siempre asociándolo, el pueblo a pecado, y por eso requiere esta salvación. Y si ha pecado, hay un juicio, ¿ya? El juicio es muy importante. Nosotros no podemos decirle a la gente que no va a haber un juicio, que no va a haber un infierno, no. Hay un juicio, hay un juicio. Los que no crean, ¿verdad?, en Jesucristo van a tener ese juicio, ¿ya? Pero Él nos está dando un camino de salvación. Ya, entonces, acá, los profetas tuvieron una visión profética de salvación, pero del reino venidero, ¿ya? De lo que iba a venir, ¿ya? Más adelante. Ya. ¿Alguna duda respecto a no hemos pasado toda la clase en este dibujito? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Algo les falta a ustedes como para poder completar esta historia? ¿Alguien me podrá decir, ¿y qué hay de los salmos, de los proverbios? ¿Ya? Pero en realidad los salmos nos muestran la misma historia, ¿ya? Está ahí en versos, la misma historia. Ya, vamos a dejar este grafiquito, este cuadrito por acá, ¿ya? Espero que ustedes más o menos lo tengan claro en su cabeza, ¿ya? Cuando leamos la escritura, sepamos en qué parte estamos, ¿ya? Por ejemplo, si estamos leyendo Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, estamos acá, ¿ya?
Entonces, lo más probable es que vamos a leer puras cosas malas. ¿Ya? Es difícil aquí encontrar cosas buenas. ¿Ya? Si estamos leyendo, y llega acá un punto en que la gente que se fue deportada o se fue al exilio, vuelve. ¿Ya? Pero esa vuelta, ¿verdad? El pueblo sigue pecando. Si uno lee a los profetas que estuvieron posterior al exilio, siguen denunciando el pecado del pueblo. ¿Ya? Entonces, es muy importante. Si estamos leyendo acá, lo más probable es que hay pocas historias bonitas ahí, ¿ah? En la Biblia. ¿Ya? Como que todas las historias bonitas están en este lado. ¿Ah? Abraham, Moisés, Josué, los jueces, David, están todas las historias bonitas en esta parte. ¿Ya? Pero esta parte no hay que olvidarla. ¿Ah? El hombre peca, hay un juicio. ¿Ya? Pero ahí entran los profetas a mostrar que hay una salvación. Después de todo este juicio, hay una salvación, hay un reino venidero. Ya, vamos a continuar. ¿Se acuerdan cómo se cumplían las promesas? Estas son las promesas que Dios hace a Abraham. ¿Ah? Le promete una descendencia, gobierno y bendición, la tierra y un reino, con un rey. ¿Ya? Entonces, la primera parte, la descendencia, se cumple entre Génesis 12 y Éxodo 18. ¿Ya? Eso para tener claro. ¿Qué está haciendo Dios en estos libros? ¿Ya? Para que entendamos bien, si estamos leyendo aquí entre Génesis 12 y Éxodo 18, tenemos que tener claro que Dios está trabajando, ¿verdad?, para entregar una descendencia a Abraham. Después, entre Éxodo 19 y Levítico, Dios, ¿qué es lo que hace? Pone su gobierno y su bendición, ¿ya? El gobierno a través de la ley y la bendición a través de la presencia de Dios en el tabernáculo, ¿ya? Y aquí hay muchas leyes, hay muchas instrucciones de cómo tenía que ser construido el tabernáculo, ¿ya? Entonces, nosotros, eso es lo que vamos a leer acá, pero Dios está poniendo su gobierno y su bendición. Después, entre Número y Josué, hay un tiempo ahí que el pueblo todavía está en el desierto, pero Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Le va a entregar la tierra, ¿ya? Y entre Jueces y Crónicas está el cumplimiento del rey y del reino, ¿ya? ¿Ya? Y este reino tiene un momento de mayor esplendor y después empieza a decaer, ¿ya? Esa es una diapositiva importante, ¿ya? Después, quise hacer acá un resumen de todos los pactos que nosotros estamos viendo, ¿ya? Para más o menos tenerlo en la mente, ¿ya? Ahora, antes de ver todos estos pactos, ¿ya? Nosotros... ¿Qué es lo que vamos a ver? Que antes de todos estos pactos, ¿ya? Hay un pacto con Adán, hay un pacto con Noé, hay un pacto con Abraham, hay una serie de pactos, ya, que nosotros lo hemos estado viendo, pero es importante que antes de esto hay un pacto anterior, incluso a que el hombre esté, a la creación del hombre, ¿ya? Y eso nosotros lo podemos ver, vamos a ver algunos versículos acá, Mateo 25:34. ¿Qué es lo que dice? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, esto es cuando aparta, ¿verdad? A uno a un lado, a otro lado, ¿verdad? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ya? O sea, hay un reino desde la fundación del mundo. ¿Ya? Entonces, este reino desde la fundación del mundo, y después en Efesios 1, del 3 al 4, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, tenemos un reino que está preparado desde antes de la fundación del mundo, y tenemos también a los que van a habitar ese reino, a los escogidos de Dios también, que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y en 1 Pedro 1,
del 19 al 20, que es lo que leemos. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Ya? O sea, el reino, ¿quiénes van a habitar ese reino? Y el cordero que fue sacrificado para que nosotros pudiéramos tener entrada a ese reino, están ya definidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nosotros aquí, ¿qué debemos entender? Que Dios, en su Trinidad, ya había hecho un pacto para salvar a la humanidad. ¿Ah? Ya había hecho un pacto para salvar a la humanidad. O sea, cuando el hombre peca, Dios no se sorprende, porque él ya sabía que esto iba a ocurrir. Pero la salvación estaba ya planificada desde antes de la fundación del mundo, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Para que veamos que en la medida que van ocurriendo todos estos pactos, nosotros vamos viendo que hay una progresión respecto a la salvación que Dios ya había destinado para la humanidad, ¿ya? Entonces, el primer pacto que nosotros vimos fue el pacto con Adán en el huerto, ¿ya? Y de ahí, ¿qué elemento importante podemos sacar? Que había un mandato de multiplicarse, de fructificar y llenar la tierra. Y por otro lado, era de gobernar la tierra, ¿ya? Como el hombre, como imagen de Dios, tenía que gobernar la tierra, ¿ya? Después viene otro pacto con Adán ya fuera del huerto. Y aquí un elemento importante es que iba a venir un descendiente de Eva como el aplastador de la serpiente, ¿ya? Este versículo ahí en Génesis 3:15 es muy importante, ¿ya? Después vimos otro pacto, el pacto con Noé, ¿ya? Pacto con Noé, ¿qué era lo que decía? Decía lo mismo que el pacto con Adán, ¿verdad? El hombre tiene que multiplicarse y fructificar y llenar la tierra y gobernar la tierra, ¿ya? Hay otros aspectos también en ese pacto que se agregan, ¿verdad? Como esta promesa de nunca más destruir con agua la tierra, ¿verdad? Que el hombre, ¿verdad? Que mataba a un hombre, ¿verdad? Iba a ser muerto también, ¿ah? Como esta ley del talión que siempre se habla, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, hay otros elementos, pero los elementos importantes, ¿verdad? Son estos, ¿ya? El hombre tiene que seguir llenando la tierra, gobernando la tierra, ¿ya? Después teníamos otros pactos, el pacto con Abraham, ¿ah? Que él también después lo ratifica con Isaac y con Jacob, que habla de una descendencia que iba a ser como la arena del mar, de una tierra que era Canaán, una bendición de Dios a Israel y las naciones, ¿ya? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, o todas las familias de la tierra, y un rey que venía de la tribu de Judá, ¿ya? Después tenemos el pacto con Moisés, que es lo importante de este pacto, es la dádiva de la ley para el pueblo que ya fue salvado, ¿ya? No es para que el pueblo se salve por sus obras, sino que el pueblo ya había sido salvado, y por eso Dios le da la ley. Después tenemos el tabernáculo como el lugar donde habita la presencia de Dios, ¿ya? Hay que recordar, en el cielo está el trono de Dios y en la tierra el estrado de sus pies. ¿Y dónde está ese estrado? En el tabernáculo, ¿ya? Ahí estaba habitando la presencia de Dios. Y también que Israel tenía que ser una nación de sacerdotes y gente santa. Nosotros cuando leemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, todas esas figuras, ¿verdad? Vienen del Antiguo Testamento, ¿ya? Y seguimos con los pactos. El pacto con David, Dios le decía, un descendiente de David va a firmar el reino será eterno, ¿ya?
tenemos más herramientas, más elementos como para poder usarlo, ¿ya? Nosotros dijimos cuál era la forma correcta de interpretar la escritura, ¿ya? Y decíamos que habitualmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros pasamos de la escritura directamente a nosotros, ¿ya? Entonces, por ahí es fácil caerse, ¿ah? Y decir, Jehová proveerá, y yo necesito, no sé, plata para algo, para pagar una cuenta, y digo, Jehová proveerá, ¿ah? Se me está acabando el gas, Jehová proveerá, ¿ya? Pero si eso yo lo pongo en el contexto en el que fue dado, ¿cuál es la promesa de Dios? Es que Él iba a proveer un cordero, ¿ya? Un cordero. Entonces, no hay que sacar las cosas de contexto, ¿ya? Entonces, eso es lo que habitualmente nosotros hacemos, ¿ya? Entonces, yo había propuesto, y esto no es una idea mía, sino que es la idea de mucha gente que ha trabajado en la interpretación de la escritura, es que, primero, hay una X ahí, que no es la forma esta, tan directa, sino que hay que dar algunos pasos, ¿ya? Y había un paso que era la exégesis, que era explicar qué significaba ese texto en el contexto en el que se estaba dando, ¿ya? ¿Qué significaba para el que escribió el texto? ¿Ya? Entonces, ese es un primer trabajo que tenemos que dar. ¿Ah? ¿En qué contexto se está dando esta historia? ¿Ya? Abrir un poquito más el versículo que vamos a usar para la predicación del domingo, del día martes, ¿ah? Abrirlo un poquito y ver qué significaba en el momento en que fue escrito, ¿ya? Y después, nosotros, ¿qué es lo que buscamos, verdad? Buscamos algo que se llama homilética, que es la aplicación, porque la palabra siempre tiene que ayudarnos a nosotros. Nosotros tenemos que buscarle una aplicación a nuestras vidas, ¿ya? No es solamente aprender lo que dice la Biblia, sino que en qué nos sirve a nosotros, para nuestras vidas. Y ahí el paso importante que nosotros tenemos que dar es que todo esto lo tenemos que aplicar, vincular a la historia de la redención. ¿Ah? Y esta historia de la redención, ¿verdad? Tiene un héroe, ¿ya? Tiene un personaje principal que es Jesucristo, ¿ya? Entonces, de nuestro texto, que lo vamos a entender, ¿ah? en el contexto en el que se está dando, vamos a ver cómo vincularlo primero con la historia de la salvación, ¿ya? ¿Cómo lo vinculamos con esa historia? Puede ser que el texto nos hable solo de pecado y hay que vincularlo. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesucristo en la cruz? A morir por nuestros pecados, ¿ya? Entonces, a lo mejor Dios quiere que yo me arrepienta de un pecado, ¿ya? Pero tengo que hacer esa vinculación, pasar por Jesucristo, pasar por la historia de la redención, ¿ya? Para poder llegar a dar una correcta interpretación. ¿Qué es lo que Dios me está hablando a mi vida? ¿Ya? Yo por eso que ahora le había pedido que leyéramos un texto y tratáramos de vincularlo con la historia de la salvación, ¿ya? Que era como hacer esta parte nomás, hasta aquí, ¿ya? Entonces, y había otra forma más simple de mostrar este gráfico, que era ¿ya? Es decir, yo estoy leyendo un texto acá en el Antiguo Testamento, ese texto tengo que hacerle un análisis acá, qué significaba, pero tengo que pasar por Jesucristo para llegar a mí como oyente o como lector, ¿ya? Y entender qué es lo que Dios quiere conmigo al leer este texto, ¿ya? Entonces, no hacer lo que a veces hacemos, que nos saltamos a Jesús y llegamos directamente a nosotros, ¿ya? ¿Se entiende? Pueden haber diferencias importantes en cómo interpretemos un pasaje de la Escritura si no pasamos por Cristo, si no pasamos por la historia de la salvación, respecto a si pasamos por la historia de la salvación. Y el ejemplo que estaba dando hoy día es el de Jehová proveerá, ¿ya? ¿Se recuerdan que vimos también la historia de David? Y vimos que era lo que Dios estaba buscando ahí, que las naciones, ¿verdad? Supieran que en Israel había Dios,
a lo mejor a mí se me está olvidando que hay un Dios. ¿Ah? Cuando yo voy a trabajar, cuando yo me relaciono con personas, se me está olvidando eso. ¿Ya? Y Dios me recuerda los hechos importantes que Dios ha hecho, ¿verdad? En la historia de Israel, para yo darme cuenta que tengo que darme cuenta que hay un Dios. ¿Ah? Entonces, cuando hago esas vinculaciones, puedo llegar a una correcta interpretación. Así que tratemos de ocuparlo. Aquí hay varios que muchas veces nos toca predicar. Tratemos de hacer ese trabajo. ¿Ya? Nos vamos a demorar un poquito más, pero yo creo que vamos a llegar a mejores interpretaciones. ¿Ya? Ese es el desafío, hermano. ¿Ya? Y vamos a dar una tarea, a ver si podemos aplicar esto. ¿Ya? Podemos aplicar esto. Y lo vamos a hacer con un pasaje bíblico cortito. Dice, leer el Salmo 114. No es un salmo largo, es un salmo corto, ¿ya? Y responder las siguientes preguntas, ¿ya? Este Salmo 114, ustedes cuando lo lean van a ver que se está explicando parte de la historia de Israel, ¿ya? Entonces, hay cosas ahí importantes ya en los últimos versículos que se pueden rescatar y enriquecer mucho, que es lo que este salmo puede hablarnos a nuestras vidas, ¿ya? Entonces, vamos a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué significaba el texto para el escritor original? ¿Ya? ¿Qué es el trabajo de exégesis? La primera parte que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? ¿Qué significaba? Después, hay que hacer el trabajo de hermenéutica, que es de vincularlo con la historia de la salvación. ¿Ah? Desde el texto que está escrito ahí en el Antiguo Testamento, cómo lo vamos a vincular a la historia de la salvación. Y finalmente, ¿cuál es su significado específico para usted? ¿Ya? Yo, la próxima clase, vamos a preguntar, igual que en esta clase, al principio, cómo entendimos al menos las dos primeras preguntas, ¿ya? Para no meternos ahí en qué cosas nos vino hablando en particular esta palabra a cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, leamos el Salmo 114, pero por favor, hagamos la tarea, ¿ya? Hagamos la tarea, ¿ya? Leamos el Salmo 114, veamos qué significaba para el personaje que escribió este salmo, ¿ya? Y vinculémoslo con la historia de la salvación. Y de ahí lleguemos a una aplicación para nuestras vidas. ¿Ah? O si usted tuviera que predicarlo, ¿qué aplicación usted le daría para los que le están escuchando? ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Es bastante cortito, este es un ejemplo que saqué del libro, así que es bastante fácil, yo creo, ¿ya? Así que Dios le ayude, hermanos, para que podamos hacer bien esta tarea, ¿verdad? Y nos pueda servir, ¿ya? Para ir empezando a hacer una correcta interpretación de la escritura, ¿ya? Así que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Gracias por la paciencia, ¿ya? No sé si alguien quedó con alguna duda. ¿Algo que nada? Ya, perfecto. Entonces vamos a pedir la bendición al Señor, ya. Voy a pedirle a mi hermana Glenda, ya que ella esté orando ya para despedir este estudio bíblico. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Dios amado, vamos delante de su presencia, amado Jesús, en su nombre, Señor bendito, delante de Dios está nuestra vida, Señor amado, nuestras debilidades, nuestras faltas cada día, Dios mío, Señor. En esta tarde, Dios eterno, queremos pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, amado Jesucristo. Dios mío, queremos darle gracias, Señor Jesús, por habernos permitido en este momento, Señor, estar escuchando, Dios mío, alimentando, Señor amado, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor amado, de su palabra, Dios mío.
Gracias, Señor amado, por esta gran oportunidad. Dios mío, usted ponga el querer, Señor, y el hacer en nuestras vidas para poder estar aquí cada viernes, Dios mío, Señor, aprendiendo de su palabra, que es tan importante, Señor amado, sino lo más importante de todo lo que usted vino a traer, las buenas nuevas, Señor, del Evangelio de salvación para nuestras vidas. Señor, que esta enseñanza tenga un efecto, Dios mío, radical en nosotros, Señor Jesús, que podamos, Dios mío, Señor, entender y conocer a través de ella, que solo podemos gloriarlo, Señor Jesús, en conocer que usted es bueno. Dios bendito, ayude a quien trae este mensaje cada viernes. Dios mío, Señor, dele usted a él primeramente la sabiduría de lo alto. Señor, que toda sabiduría venga de su mente a la mente de él, de su corazón a su corazón y de sus labios, Dios mío, a los labios de nuestro hermano. Bendíganos a nosotros para poder entender cada día mejor de su palabra. Señor, su palabra es por revelación. Dios mío, revélelo a nosotros, Dios mío, esta palabra. Y todas las que vendrán a nuestras vidas, escúlpalas, Señor Jesús, en las tablas de nuestro corazón, amado Dios, que podamos, Señor, guardarla como lo más grande, como lo más maravilloso, Dios, para nosotros, Señor Jesús, en estos últimos tiempos, Dios mío, en donde, Señor Jesús, te levantarás, Señor, a varones, Señor Jesús, bendito Dios, para ganar almas, Señor Jesús, para llevar